Bienvenidos a una nueva cápsula, nuestra tercera cápsula de matemática del Preuniversitario Municipal junto a ti. Hoy nuevamente estoy acompañada del profesor Freddy Farías, así que bienvenido, Freddy. Muchas gracias. Hoy día les tenemos preparado unas actividades pensadas en funciones, un tema súper cotidiano que muchas veces no se relaciona con esta vida diaria, pero siempre está ahí escondido. Vamos entonces a ver nuestra presentación de funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Para cada elemento del conjunto de partida tiene que relacionarse con un elemento del conjunto de llegada. El conjunto de partida también se puede llamar dominio y es el conjunto de las preimágenes, los valores de la X. Después, usando nuestra función, aparecen las imágenes, los resultados de usar los números en la función. El 1 se relacionó con el 3, el 2 se relacionó con el 1 y el 3 se relaciona con el 4. Esos valores, solamente los resultados, son las imágenes, que fueron el 1, el 3 y el 4, formando el recorrido de la función. Y el conjunto de llegada era los posibles resultados que forman el codominio. Esos son los elementos que tenemos que reconocer. Perfecto. Y para que entendamos mucho mejor lo que nos acaba de explicar Freddy, vamos a hacer este ejercicio. Determinar qué diagramas sagitales de los que están presentes no representan una función. ¿Ya? Aquí vamos a ver cuáles no y cuáles sí. Ahora, para que una función sea función, debe cumplir dos cosas. Una, existencia, y la otra, unicidad. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo existencia y unicidad? Cuando digo existencia, es porque, explicado así como en una relación, cada individuo del conjunto A tiene que tener polola, para que ustedes lo entiendan. O sea, cada elemento del conjunto A tiene que tener polola. Si no tiene, no cumple con existencia. Y unicidad significa que ese individuo del conjunto A tiene que tener una sola polola en el conjunto B. Y eso cumple con unicidad. ¿Ok? Vamos a ver. En el primero. Freddy. Nos damos cuenta que aquí no es función, porque el 3 no tiene polola. Falla la existencia. Pobre. Vamos con el segundo. En este caso, Freddy. Este caso sí es función. Vemos que el 1 tiene pareja, el 2 tiene pareja, el 3 también tiene pareja. No saben que tienen la misma, pero todos tienen una pareja. O sea, el 2 y el 3 tienen polola, existencia, y tienen una polola, solamente que esa polola está con el 2 y el 3. Igual es función. Perfecto. En el tercer caso, Freddy, ¿qué opinas? El tercer caso es el caso más ideal, podríamos decir. Cada elemento tiene uno y son todos distintos, por lo tanto es un sí rotundo. Sí, muy bien. O sea que cada uno tiene pareja y tiene una sola pareja. Muy bien. Y en el cuarto caso, Freddy, ¿qué pasa? Acá vemos que se nos fue hacia el otro extremo el 3. Ahora no es función porque el 3 tiene dos parejas, dos pololas. Así que ya no cumple unicidad. Qué pillín el 3. Ya, muy bien. Entonces ya sabemos. Existencia tiene que tener polola y unicidad una sola. Muy bien. Vamos a la siguiente. Graficar una función. Para graficar una función depende de la función que nos den como ejemplo. Cada función es distinta. Ojo con ese detalle. Esta función en particular es una función afín. Tiene un número que acompaña a la X y un número que está sumando o restando. Las gráficas de este tipo son líneas rectas que no pasan por el origen. Para poder determinar el gráfico es súper bueno hacer una tabla de valores. ¿Cómo hacemos la tabla de valores, Mari? Bueno, yo tomaría al menos 2 y lo evaluaría. Veamos cómo se hace. El menos 2 lo evalúo en la función, lo reemplazo donde aparece la X en este caso, y me quedaría 2 por menos 2 sería menos 4, y a eso le sumo el 1 y me daría menos 3. Ahí muy bien. Hago lo mismo con el menos 1. Freddy, ¿cómo quedaría? Al reemplazar el menos 1 en la función, nos daría 2 por menos 1 más 1. 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Lo que hacemos en este caso es encontrar la pareja de cada número.
Entonces, Muy el bien. menos 1 con el menos 1, el 0 con el 1 con el 3 y el 2 con el 5. Ahora, cuando vemos eso, son pares de valores, ¿cierto? Y estas son coordenadas, coordenadas que forman puntos. Y esos puntos los podemos graficar en el plano cartesiano que tenemos al lado. Vamos con el primero. El primero es el menos 2, lo ubico en la X, en el eje de las X o eje de las abscisas, y bajo, ¿ya? O subo, dependiendo del caso, en este caso bajo, hasta encontrarme con el menos 3 en el eje Y o eje de las ordenadas. Y ahí ubico el primer punto, en el menos 2, menos 3. Luego, Freddy. Hacemos lo mismo con cada uno de los siguientes puntos. El menos 1, bajamos hasta el menos 1, del 0 subimos al 1, nos ubicamos en el 1 de la X, subimos hasta el 3 y en el 2 de la X subimos hasta el 5. Ahí hemos encontrado algunos de los infinitos puntos que tiene esta función. Nosotros elegimos estos valores por ser algunos de los valores más sencillos de la X. No es que teníamos que adivinar los correctos, sino que solamente buscamos algunos puntos. Y ahora, para terminar, Mari, ¿cómo concluimos para hacer la gráfica? Bueno, yo uniría todos los puntitos, ¿cierto? Y me quedaría una recta. Una recta que, como bien dijo Freddy al inicio, no pasa por el origen por ser una función afín. Ahora, ese punto, por ejemplo, el 2,5, me indica que cuando yo reemplacé el 2 en la función, me dio 5, o sea que f de 2 es igual a 5. Freddy, ¿cuántos puntos son necesarios para poder obtener esta gráfica? Bueno, en estricto rigor, sabiendo que es una función afín, bastaría estrictamente con 2, para que pudiéramos unirlos y tendríamos la línea completa. Pero siempre es mejor asegurarse con 3 o más. Muy bien, entre más valores, mejor me va a quedar la gráfica, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Otro ejemplo. En este ejemplo dice obtener información a partir de un gráfico. Como vemos, en la primera parte tenemos una recta y en la segunda parte tenemos una parábola, ¿cierto? Parte de una recta y parte de una parábola. Ahora, para obtener el dominio, lo que vamos a hacer va a ser pintar de forma vertical, ¿sí? Con rojo las X que no se usan, ¿sí? Si ustedes ven el primer sector, entre el menos 9 y el menos 5, no usamos ninguna de esas X, no hay gráfica ahí. Por lo tanto, la pintamos en rojo, ¿ya? Para que quedara más claro. Entre el 4 y el 9, lo mismo, no hay gráfica, pintamos con rojo de forma vertical. Y como vemos, entre el menos 5 y el 4, todos esos numeritos, todas esas X se están utilizando, hay gráfica ahí. Por lo tanto, las pintamos con verde, ¿ya? Esto que está destacado con verde quiere decir que encontramos nuestro dominio. ¿Qué es el dominio? Son las X que se utilizan para hacer la gráfica. Por lo tanto, mi dominio sería del menos 5 al 4. Usamos corchetes para esto. En el menos 5 un corchete abierto y en el 4 un corchete cerrado. Por favor, una atrás, por favor. Eso, exactamente. Entre el menos 5, entonces, corchete abierto y hasta el 4, corchete cerrado. Freddy, ¿por qué en el menos 5 hay corchete abierto hacia afuera? Ahí tenemos que identificar que en el menos 5 hay un circulito blanco. Eso quiere decir que no alcanza a incluirse el menos 5. Llegó hasta justo antes de él. ¿Eso significa el circulito blanco entonces? Exactamente. ¿Y cuando tenga el circulito pintado, Freddy? Quiere decir que ese puntito específico está incluido. Uno no incluye todos los infinitos puntos, sino que uno lo pone en los extremos para decir si ese extremo se incluye o no se incluye. O sea que el menos 5 no estaba incluido, por eso es que colocamos el corchete hacia afuera, y el 4, como está pintado, sí estaba incluido, por eso va el corchete hacia adentro. Súper bien. Muy bien, ahora sí sigamos. Ahora debemos hacer un análisis similar para el recorrido, pero ahora nos vamos a enfocar en la Y. Para eso vamos a ir mirando en forma horizontal. Nos fijamos que en la primera zona, roja, desde el menos 8 hasta el menos 5 no hay gráfica, observando así en forma horizontal. Después la gráfica existe, aparece desde el menos 5 hasta el menos 1. Ahí después tenemos un sector que vuelve a no haber gráfica entre el menos 1 y el 0. Y después desde el 0 hasta el 5 vuelve a haber gráfica mirando siempre en forma horizontal. Y del 5 hacia arriba ya no hay nada más. Por lo tanto, tenemos dos sectores que estamos utilizando.
¿Cómo escribimos esto con dos sectores, Mari? A ver, yo tendría que escribir de abajo hacia arriba el sector que se utiliza primero, que sería del menos 5, incluido el menos 5, hasta el menos 1, y después tendría que unirlo con el 0 hasta el 5, ya que hay un sector entre ellas dos, entre las gráficas de la parábola y la recta, que no hay numeritos que se utilizan, porque el 0,5 también existe, solamente que no está escrito, ¿sí? El menos 0,5, perdón. Entonces, entre el 0 y el menos 1, o entre el menos 1 y el 0, vemos que no hay gráfica, por lo tanto tenemos que unir el sector verde de abajo con el sector verde de arriba y ahí tendríamos el recorrido. Ahora, el de arriba, el 5 de arriba, tiene pintadito blanco, así que como tú me dijiste, no lo incluyo, así que coloco el corchete hacia afuera. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien. Lo mismo pasó en el 0 de la I. Claro. Al observar el 0 de la I, también nos fijamos que, mirando hacia acá, estamos con un puntito blanco, por lo tanto tampoco se incluye. Y en el caso del menos 1 y del 5, sí estarían incluidos. Súper, sigamos. Este recorrido parece muy extraño, como con una unión, pero si uno lo piensa con cosas cotidianas, es como un horario de una tienda, donde tiene una zona de trabajo en la mañana, después hay una jornada donde no hay trabajo, donde sería un horario de colación, y después tenemos un horario en la tarde. Entonces se une la jornada de la mañana unida con la jornada de la tarde, ¿ya? Así que no es tan extraño como podría parecer. Súper, me quedó súper claro. Vamos al siguiente. El codominio de la función. El codominio es todos los posibles resultados cuando uno trabaja con una función. Por lo tanto, si a mí no me lo mencionan estrictamente en el ejercicio, si no me lo dan, el codominio es todo el conjunto posible, todos los reales, ¿ya? Así que es automáticamente los reales. Súper. Ahora, cuando hablamos de f de menos 4, vamos a la siguiente. Tomamos el menos 4, ¿cierto? Lo buscamos en el eje X y luego subimos o bajamos, dependiendo de dónde esté la gráfica. En este caso tenemos que subir para encontrar a la gráfica, que en este caso es una recta. Al encontrar la gráfica, vamos hacia el lado y nos encontramos con el 1. Por lo tanto, cuando evaluamos el menos 4 en mi función, aquí como lo muestra la gráfica, el resultado me tendría que dar 1. Evaluemos ahora el 0. Cuando evaluamos el 0, Freddy, tenemos dos posibles valores, porque hay gráfica hacia arriba y hay gráfica hacia abajo. ¿Cuál sería el valor correcto? Muy buena pregunta. En general, el 0 causa siempre conflictos y en este caso es un conflicto doble, porque no sabemos si mirar hacia arriba o si mirar hacia abajo. Si tratamos de buscar el puntito hacia arriba, llegamos a donde estaba el círculo blanco, y el círculo blanco significa que no existe el puntito ahí. Así que ese quedó descartado. Por eso miramos hacia abajo y justo el valor está en el menos 1 de la I. Por lo tanto, la imagen del 0, f de 0, es igual a menos 1. Súper, me quedó súper claro. En el caso del 3, busco el 3 en el eje X y bajo en este caso, porque la parábola va hacia abajo, bajo y me encuentro que justo en la gráfica me topo con el menos 4. Así que cuando evalúo el 3 en mi función, por ser la parábola, me dio el valor de menos 4. Muy bien. Y ahí hemos completado toda la información que nos pedían o que pudimos obtener en este gráfico, ¿ya? Siempre uno puede hacer más preguntas, pero aquí ya hemos determinado varios detalles importantes. Y súper importante porque en la prueba de transición nos van a hacer analizar gráficos. Así que súper, sigamos. Dice, dada f de x igual 5x menos 2 y g de x igual x cuadrado menos 3x más 1, o sea, tenemos dos funciones, determine 2f de 1 menos g de 4. ¿Qué significa 2f de 1? 2 por f de 1. Acuérdense que la multiplicación no siempre yo la ubico como un puntito, necesariamente no la escribo, ¿ya? Así que tengo 2 por f de 1. ¿Qué significa f de 1? Evaluar el 1 en la función f. Como ya vimos, la evaluación se hace reemplazando el 1 en la x. Veamos cómo se hace. Tenemos 2, vamos a reemplazar, el que está en rojo va a ser la f y el que está en verde va a ser la g.
Veamos cómo es f de 1 entonces. Reemplazo el 1 en mi función, que es donde está la x, entonces me quedaría 5 por 1, que me da 5, menos 2, 3. O sea que el 3 ya es el resultado del cuadradito que pusimos en rojo, ¿cierto? O el rectángulo que pusimos en rojo. Vamos con la g, Freddy. Ahora vamos a calcular g de 4. Por lo tanto, el 4 lo tenemos que reemplazar en la función g, que está destacada en verde. El 4 lo reemplazamos en cada una de las x que aparecen en la fórmula. Por lo tanto, nos quedaría el 4 al cuadrado menos 3 por 4 más 1. Ya habíamos dicho 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Menos 3 por 4 nos daría menos 12 más 1. 16 menos 12, 4. 4 más 1, 5. Y ahí tenemos el resultado de g de 4. Súper. Y ahora solamente nos falta multiplicar y restar, ¿cierto? 2 por 3, que me daría 6. Y le resto el 5 y me dio 1. O sea que 2f de 1 menos g de 4 es 1. Muy bien. Vamos al siguiente. Dada la función f de x igual a ax más 7, si 3,13 pertenece al gráfico de f, determine f de 6. Aquí nos encontramos con el conflicto de que tengo esta a en la función, tengo este valor constante que no conozco cuánto vale. Por lo tanto, si yo trato de calcular f de 6, no puedo llegar a un valor numérico. Entonces, ¿qué hago, Mari, para poder determinar si me molesta no conocer el valor de a? Bueno, por algo me dan la información en el enunciado, súper importante, y este ejercicio es muy típico en la prueba de transición, ¿ya? O va a ser muy típico en la prueba de transición. El punto 3,13 me lo dan de tal manera en que yo el 3 lo evalúe en la función, lo reemplace donde está la x y que el resultado de eso me dé 13. Eso significa que f de 3 me va a dar 13. Veamos cómo queda evaluado. El 3 lo reemplazo en la x y quedaría a por 3, ¿sí? Lo ven en rojo. Más 7. A por 3 es lo mismo que decir 3a y eso más 7 tiene que ser igual a 13, que lo reemplazamos en verde, ¿ya? Entonces, f de 3 lo reemplazamos por 13. Ya me quedó una ecuación donde la incógnita es a. Resto 7 en ambos lados, como se resuelve una ecuación. Me quedaría 13 menos 7, que daría 6. 3a más 7 menos 7, que quedaría 3a. Luego divido por 3 en ambos lados y me queda 2. 6 dividido en 3, 2. Y al otro lado 3a dividido en 3a. Por lo tanto, encontré el valor de a que tanto necesitaba porque si no, no puedo sacar o calcular cuánto es f de 6. Ahora que encontramos el valor de a, lo reemplazamos en la función. Me quedaría 2x más 7, o sea, f de x es igual ahora a 2, que reemplazamos el valor de a, 2x más 7. Ahora sí, Freddy, ¿puedes hacer f de 6? Ahora sí podemos. Ahora reemplazamos el 6 en la x, porque nuestra función es f de x, y nos daría 2 por 6, 12, más 7, 19. Así que hemos logrado encontrar el valor numérico de f de 6, 19. Súper. Ojo, chicos, con que en las alternativas muchas veces va a estar el valor 2 de la a. Fíjense que no nos preguntaban específicamente el valor de la a, era necesario, pero la pregunta final era f de 6. ¿A veces me van a preguntar por el valor de a? Sí, efectivamente a veces nos van a preguntar por a y uno tiene que estar atento a finalmente cuál es la pregunta que tengo que responder. Siempre usted puede hacer muchos cálculos, pero siempre fíjese bien qué me están preguntando antes de marcar una alternativa. O sea, consejo, después de hacer un ejercicio, relea la pregunta. Muy bien, sigamos. Dada f de x igual 4x más 1, determine valor de a si f de a es igual a 29. ¿Freddy? Entonces, acá nos están diciendo que al usar el a en la función, nos dio 29. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Reemplazamos este valor en la función, nos quedaría 4 por a más 1. Y ahí tenemos que formar la ecuación. Esa expresión nos tiene que dar 29. Y eso lo podemos resolver como una ecuación. ¿Cómo nos quedaría, Mari? Bueno, reemplazamos entonces f de a por 29 y al lado nos quedaría 4a más 1. Tenemos nuevamente una ecuación con una incógnita que en este caso es a. Así que restamos 1 en ambos lados, nos quedaría 28 a este lado y 4a al otro,
y luego dividimos por 4 en ambos lados, nos queda 7 igual a A. Así que hemos encontrado el valor de A, que era lo que nos estaban preguntando porque dice determine valor de A. Así que A es igual a 7, Freddy. Muy bien. En este caso nos damos cuenta que nosotros encontramos el valor de la X que se utilizó para obtener el 29. Por lo tanto, lo que hemos obtenido es la preimagen de 29. Así que también la pregunta podría venir escrita así. Determine la preimagen del 29 y tendríamos que hacer exactamente este mismo desarrollo. Súper. O sea que lo que está en el paréntesis es la preimagen y el resultado es la imagen. Súper, súper bien. Ya. Me está quedando súper claro esto de las funciones. Sigamos. Dado f de x igual 2a más 7, determinar valor de f de 4. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Normalmente el alumno se apura y siempre uno quiere reemplazar el 4 en algún lugar. Por lo tanto, lo reemplazan en la A. Y eso sería incorrecto. Normalmente al reemplazarlo, dirían 2 por 4, 8, más 7, 15. Y el 15 va a estar en la alternativa. Pero el 4 es el valor de la X. ¿Y dónde lo reemplazo, Mari, si no tengo X en la función? Claro, o sea, quedaría f de 4 igual a... y al otro lado no tengo X. Entonces me quedaría lo mismo que dice arriba. 2a más 7. Exactamente. Esta función es una función constante. Es una función f de x, pero no tiene x en el desarrollo, en la fórmula. Por lo tanto, no importa el valor que nosotros reemplacemos, siempre obtendremos el mismo resultado. Si usamos el 4 en la x, 2a más 7. Si usáramos el 20, seguiría siendo 2a más 7. Y por eso es que el resultado nos daría para todos los x el mismo valor y, por lo tanto, sería un gráfico constante. O sea, una recta horizontal. Muy, muy bien. Vamos al siguiente. Dado f de x más 3 igual x cuadrado menos 6x, determinar valor de f de 7. Cuidado con esta función, es muy engañosa, porque lo que nace de nosotros es tomar el 7 y reemplazarlo en la x inmediatamente. Pero eso sería, si yo lo reemplazo en la x, sería f de 10. O sea que, ¿cómo yo reemplazo realmente o calculo f de 7 aquí? Lo que pasa es que el 7 es todo lo que está en el paréntesis. Por lo tanto, x más 3 completito es igual a 7. Así que calculemos esta ecuación. X más 3 es igual a 7. Está marcadito con un recuadro morado, ¿cierto? Y calculamos esa ecuación para determinar realmente el valor de la x. X más 3 es igual a 7. Si yo resto a ambos lados el 3, me queda que x es igual a 4. Así que realmente, ¿qué valor vamos a reemplazar en la x, Freddy? Tenemos que reemplazar el que acabamos de obtener. El valor de la x es 4 y ese 4 es el que podemos reemplazar en nuestra función. Por lo tanto, nos quedaría 4 al cuadrado menos 6 por 4. 4 al cuadrado, 16, menos 6 por 4, menos 24. Y ahí nos encontramos con un cálculo que hemos conversado antes. Una operación entre un positivo y un negativo. Por lo tanto, restamos. Al mayor le quitamos el menor, 24 menos 16, 8. Y como el mayor era negativo, menos 8. Muy bien, por lo tanto, f de 7, que era lo que nos pedían, es igual a menos 8. Recuerden, no reemplacen el 7. Calculen cuánto vale la x primero cada vez que el paréntesis no sea solamente una x. Y finalmente, para dar por terminada esta cápsula, vamos a nuestro ejemplo de la prueba de transición. Dice, según el gráfico adjunto, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Y vamos a partir inmediatamente con la 1. Recuerden que aquí tengo que determinar si son verdaderas o falsas las tres opciones. La 1 dice, f de 1 mayor a f de menos 1. ¿Qué hacemos aquí, Freddy? Acá muchos alumnos cometen el error de no calcular las imágenes, no buscar el valor de f de 1 y observar y dicen f de 1, supongo que es mayor y asumen que es verdadero. Pero eso está incorrecto. Yo tengo que hacer lo que habíamos adelantado algunos ejemplos atrás y buscar el valor de f de 1. ¿Cómo hago eso? El 1 lo busco en la x. ¿Se fijan? El azulito. Y usted busca dónde está la imagen. Mira para arriba, mira para abajo. Abajo está la gráfica. Está justo en el
menos 4. Por lo tanto, f de 1 vale menos 4. Y para sacar f de menos 1, ¿cómo lo hacemos, Mari? Bueno, buscamos el menos 1 en la x y en este caso tengo que subir para encontrar la gráfica y me encuentro que está en el 4. Por lo tanto, esa opción, ¿cierto?, sería falsa, ya que la f de 1 no es mayor a la f de menos 1. Ojo, no comparen el 1 con el menos 1 como les decía Freddy. El 1 sí es mayor al menos 1, pero la f de 1 no era mayor en este caso que la f de menos 1. Vamos al siguiente. Dice 7 más f de 2 es igual a f de menos 3. 7 más, ¿qué tenemos que hacer con f de 2 y f de menos 3? Lo mismo. Freddy, ¿cómo sería la f de 2? Tenemos que buscar el valor de estas imágenes. Por lo tanto, buscamos el 2 en la x, en el eje de las abscisas, y buscamos dónde está su imagen. Por lo tanto, nos fijamos 2, bajamos, 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 y llegamos hasta el menos 5. Y hacemos lo mismo con la imagen del menos 3. Buscamos el menos 3 en el eje de las abscisas, en la x, y buscamos la imagen hacia arriba y nos fijamos que está en el 2 positivo. Y con esos valores reemplazamos y ahí vemos si se cumple o no se cumple esta igualdad. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría este análisis, Mari? Nos quedaría 7 más el menos 5 es igual a 2. Ya que nos encontramos con las imágenes que reemplazamos en esta ecuación. 7 menos 5, ojo con ese más y menos, más por menos, ¿cierto? Es menos por regla de signos. 7 menos 5 me da 2 y al otro lado teníamos un 2, así que la igualdad se cumple. Son ambos iguales, por lo tanto esa es verdadera. Vamos con el 3. Dice, el recorrido de la función es desde el menos 5 hasta el 5. Pregunta, a ver. ¿Será así, Freddy, o no? Ahí tenemos que recordar lo que habíamos conversado antes. Vamos haciendo un análisis mirando en forma horizontal. ¿Desde qué valores usamos y hasta qué valor usamos? Aquí nos dice que usamos todo, absolutamente todo, desde el menos 5 hasta el 5. Y fijándonos bien, en realidad la gráfica no es completa. Tenemos desde el menos 5 hasta el menos 1, como habíamos conversado antes, y después vuelve a aparecer desde el 0 hasta el 5. Así que nos fijamos que el recorrido estaría incorrecto. Es falsa. Pero fíjense que ustedes no van a tener lápices de color en la prueba de transición. Entonces, ¿cuál es la opción para ustedes? Para buscar el dominio, hagan líneas o muchas líneas, rayen con el lápiz mina de forma vertical y para el recorrido, ¿cierto? Para el dominio, vertical. Para el recorrido, rayen o pinten con su lápiz mina de forma horizontal. ¿Ya? Ahí está el truco. Por lo tanto, la pregunta era, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? En este caso, solamente la 2 es verdadera, alternativa B. Así que ahí está. Ahí está, este ejemplo es de AC. Análisis, síntesis y evaluación. Por favor, corregir eso que ahí le pusimos a aplicar. No, es AC. Análisis, síntesis y evaluación porque estamos analizando este gráfico. ¿Ya? Así que eso es nuestro ejemplo de prueba de transición. Eso es todo por hoy. Gracias Freddy por tu compañía siempre. Gracias a ustedes por seguirnos en las redes sociales y esperamos que les guste esta cápsula, que aprendan, que les sirva y nos encontramos en otra cápsula, ¿cierto, Freddy? Exactamente, ya vendrá otra cápsula de algún otro tema que nos interese para esta prueba. Así que nos despedimos esperando que ustedes estén muy bien en sus casas y será hasta una próxima vez. Chao, que estén bien. A Chao, estudiar. chao.